que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras. Oh, responde mientras llamo, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de fiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras solo yo humilde, lo que necesito dame, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de fiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. No deseo ofenderte, viviré para agradarte y en el corazón guardarte, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de fiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Buenos días, feliz sábado para todos mis hermanos y hermanas. Bienvenido a esta transmisión especial de Escuela Sabática de este sábado maravilloso que nuestro Señor nos permite disfrutar y vivir. Bienvenido a esta programación. Les saludan y están junto a ustedes su hermano Paz, juntamente con mi esposa Yoba. ¿Qué tal, Yoba? Muy bien, gracias a Dios. Bien, hemos invitado a algunos hermanos para que puedan también acompañarnos en la discusión de esta lección número 6. Vamos a ver si pueden entrar y si pueden, pues, vencer algunos obstáculos de conexión. La lección número 6, titulada La preparación para el cielo. Y vamos a invitarle para que tengamos la oración inmediatamente. Nuestro Dios y nuestro amante Padre Celestial, gracias porque estamos aquí para compartir esta lección. Queremos que nos bendiga, esté con nosotros y con cada uno de los que han de escuchar, los que están presentes y los que han de escuchar más adelante. Rogamos que este programa sea de gran bendición y que podamos estar preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Pedimos su conducción en el nombre de su Hijo amado Cristo. Amén. Amén. El versículo central de esta semana, a lo que muchas veces se le llama el versículo de memoria, para memorizar, está en 1 Timoteo 4:8 y que ha dado lugar para esta lección número 6, la preparación para el cielo. Vamos a leerlo y vamos entonces a conectarnos con esta lección. 1 Timoteo 4:8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera.
Primera de Timoteo 4:8. Este versículo nos habla, por lo menos yo puedo ver aquí tres aspectos que van a ser discutidos durante el análisis de lo que se ha estudiado en esta semana. El pensamiento clave de la semana, que lo hemos extraído esta vez del libro Alza tus ojos, de la página 188, dice allí que hemos sido comisionados a salir como misioneros de Cristo. En la Biblia se nos enseña cuál es la obra que se nos ha dado para realizar, y en ella también aprendemos cómo realizarla. Es decir, aprendemos la obra que debemos hacer y cómo hacerlo. Amén. Nadie puede conocer tan seguramente la voluntad de Dios como el que permanece en Cristo. Hay algunos que están constantemente especulando, indagando y adivinando, pero que al mismo tiempo, en vez de avanzar, están retrocediendo. De modo que le invitamos a usted a que nos siga en esta maravillosa lección, la preparación para el cielo. Y como ya hemos dicho, vamos a compartir esta lección y llegamos a la parte del domingo. Vamos a compartir esta lección con varios hermanos que hemos invitado de manera especial. Nos van a acompañar desde República Dominicana el hermano Edison Lora, que ya está en cabina, ya lo estamos viendo. Y también al hermano Luis Román y igualmente a su hijo Raimed Román. Ellos son venezolanos, pero están radicados desde hace un tiempo en el vecino país de Colombia. Para la próxima semana vamos a seguir también teniendo estos invitados y algunas personas más, de manera que podamos también dar la participación y podamos también ser edificados con diferentes personas que tienen sus talentos y que hace mucho habíamos añorado que pudieran participar juntamente con nosotros. Así que vamos a la entrada al hermano Edison Lora. Ya está en pantalla, Edison. Y vamos a seguir recibiendo a los demás a medida que vayan entrando y que esperamos pueda ser de bendición. Amén. Hermano Edison, ¿cómo está? Bendiciones. Ya está en el aire. Puede saludar a la audiencia. Bendición, hermanos. ¿Me escucha bien? Le escuchamos bien, perfectamente. Excelente, excelente. Bendiciones, hermana Giovanni. Amén, igual. Estoy muy contenta de verlo. Muy contenta. Gracias, gracias. Igualmente. Amén. Muy bien, entonces a lo que los demás hermanos se integran, vamos entonces a comenzar con la lección, la sección que corresponde al domingo, la preparación para el cielo. Y vamos a ver, a pesar de los defectos de los demás, que quizás es muy notorio que muchas veces uno se fija más en los demás que uno mismo, a pesar de los defectos de los demás, ¿cuál debería ser nuestra mayor preocupación como cristianos? Y hay dos pasajes que se han señalado, 1 Corintios 9, desde el 23 hasta el 27, y lo que es también el texto básico de la semana, 1 Timoteo 4:8. Vamos a leer estos dos pasajes que van a ayudar a responder esta pregunta. Primera de Corintios 9, 23 al 27. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Antes que leamos la segunda cita, 1 Timoteo 4:8,
Veamos lo que el apóstol Pablo nos dice en esta cita amplia que se ha leído de 1 Corintios 9, 23 al 17. El apóstol Pablo dice aquí que, bueno, como heraldos, como personas que proclaman el evangelio, predicadores, centinelas, como le queramos llamar, dice allí que tengamos mucho cuidado, no sea que nosotros, que hemos proclamado, que hemos dado la luz al mundo, seamos al final descalificados. Exacto, sí. Es como dice un pensamiento, no sé si es dominicano, que dice que podemos, no, muchos son luz para afuera y oscuridad para la casa, para adentro. Es decir, no podemos estar afanados, agotando mucho tiempo, muchos recursos, dando el evangelio y finalmente seamos descalificados. Lo que esto indica es que al mismo tiempo, no es que no prediquemos, no es que no seamos luz a los demás, sino que tengamos cuidado que al mismo tiempo que estamos dando la luz a los demás, nosotros por alguna razón seamos al final descalificados, es decir, que no seamos salvos. Y como la pregunta dice, a pesar de los defectos de los demás, ¿cuál debería ser nuestra mayor preocupación como cristianos? Bueno, que al tiempo que damos el evangelio, aseguremos nuestra salvación. Eso es básico. Veamos ahora la segunda. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. En este versículo nos habla de tres aspectos, como le dije al principio, en la introducción. Dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Quizás esta parte del versículo, muchos puedan interpretar que no se le da importancia a que usted ejercite su cuerpo. Muchos van al gimnasio, gastan mucho dinero y usan muchas cosas raras por allí. No es que el versículo esté descalificando de que usted cuide su cuerpo. Muy bien, quizás el mejor ejercicio es el trabajo. Ese es el mejor gimnasio que podemos hacer. Pero algunos van a su gimnasio y ponen su cuerpo muy elegante, muy fuerte. Y es bueno. Sí, es importante. Pero el texto dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Podemos decir que al mismo tiempo que nos estamos ejercitando, que cuidamos el cuerpo, para poco es provechoso si usted lo compara con las cosas celestiales. Es decir, el hecho de que tengamos un cuerpo elegante, esbelto, muy elegante, eso no nos califica para el cielo. Exacto. Quizás es una forma de entender lo que Pablo está diciendo aquí, que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa, fíjese, no solamente para aquí, para el presente, sino para lo venidero. Es decir, que cuando cultivamos la piedad, los principios espirituales, tiene doble beneficio o ganancia. En el presente y en el futuro. Mientras que cuando usted solamente se preocupa por lo exterior, la belleza, que va al gimnasio, que tiene un cuerpo muy elegante, es hasta muy poco provechoso para este presente, porque a medida que pasen los años, ese cuerpo esbelto, elegante, se va gastando y ya el gimnasio no le hace efecto y va desapareciendo. Y ya ahí desaparece todo lo que usted se preocupó durante muchos años. Sin embargo, la piedad espiritual, los principios cristianos, sirven para el presente y para el porvenir. Tiene dos beneficios. Exacto. Es una comparación, un contraste que el apóstol Pablo nos está presentando aquí. Y debemos también leer una cita que aparece en Alza tus ojos, la página 188, que dice que el sendero de la vida resplandece como un brillo cada vez mayor hasta que el día es perfecto. En pocas palabras, no esperemos que de la noche a la mañana vamos a alcanzar todos los logros. Quizás los defectos de carácter que tengamos, eso no desaparece así de la noche a la mañana. Nos convertimos, nos bautizamos, pero eso sigue un desarrollo, un proceso. El limar las asperezas de caracteres que tengamos, de carácter, eso lleva un tiempo. Y es a lo que se le llama en teología la justicia impartida. Poco a poco Dios nos va dando su espíritu
No porque Dios quiera dar poco espíritu, sino la capacidad que nosotros le permitamos que nos llene. Claro. Es como que Dios derrame, digamos, como que usted derrame, digamos, una cubeta de agua sobre un vaso. Exacto. El vaso va a coger la capacidad que él tenga y la demás agua se va a derramar. Entonces Dios derrama un océano de Espíritu Santo. Él derrama todo lo que él es en su espíritu. Pero en la medida en que le dejamos un espacio, eso es lo que va a llenar el espíritu de nuestras vidas. Exacto. Y además porque cada día nosotros tenemos luchas diferentes que afrontar. Necesitamos bendición para cada día. Muy bien, y entonces, repito, eso lleva un proceso, eso lleva tiempo. Hay una justicia con la cual, cuando creemos en Cristo, somos vestidos con esa justicia perfecta de Cristo, y si morimos en ese momento, somos salvos. Amén. Pero al no morir, entonces seguimos un desarrollo, un proceso que se va impartiendo poco a poco, y esos defectos de caracteres cultivados o heredados que tenemos, debemos irlos puliendo, se va cambiando. Y hay una cita que más adelante se va a leer, pero voy a citarla, que es Filipenses 1:6, que ese proceso sigue hasta la segunda venida de Cristo si estamos con vida, o hasta que muramos, hasta que se acabe la gracia prácticamente. Por lo tanto, deberíamos cuidar que todo lo que nosotros veamos negativo en los demás, eso no sea un estorbo para seguir creciendo. Todas las cosas negativas que veamos en otros cristianos, hay muchos hermanos que se fijan mucho en los demás y se van olvidando de sí mismos. Por eso la pregunta decía, a pesar de los defectos de los demás, ¿cuál debería ser nuestra mayor preocupación? ¿Cuál debería ser nuestra propia salvación? Amén. El desarrollo del carácter, que Dios lo va poniendo en nosotros a medida que nosotros nos interesemos y le permitamos que Él haga ese trabajo. Amén. Bien, vamos a rápidamente ahora pasar a la parte del lunes, que va a desarrollarlo, va a comentarlo el hermano Erison Lora, si tengo entendido. La parte del lunes, ¿verdad? Sí, cómo no. Sí, adelante. Sí, sí. Bendiciones nuevamente. Amén. Y puedo notar aquí en la lección, tanto la del domingo como la del lunes, que tiene, digamos, una conexión, un enlace. Mientras que analizábamos la parte del domingo, que hay una preparación, el Padre y el Hijo han, digamos, establecido un camino por el cual toda persona que quiera alcanzar el cielo debe transitar por él. Si bien es cierto que hay un camino, el enemigo le da, digamos, una especie de promoción o mala promoción, digamos, al cielo en dos aspectos. Podríamos mencionar varios, pero en dos aspectos específicos. Uno de ellos es que usted puede llegar al cielo con sus propios méritos, y lo otro es que usted puede llegar al cielo con sus pecados. ¿Ve? Entonces, esta lección, la parte del domingo, nos muestra que hay un camino, hay un sendero, y que como nosotros entendemos bien que ese camino es Cristo, él así lo estableció bien claro. Entonces, el cielo es tan distante de nosotros, del ser humano, raza humana, que es impensable querer o pensar llegar, digamos, al cielo. Pero aquí viene la parte del domingo que nos habla acerca de Cristo, que es precisamente el puente, digamos, que une, el cielo baja hacia nosotros a través de Cristo. Amén. Y en esta parte del lunes, pues vamos a analizar, que lleva como título, el incomparable amor de Cristo. El verso que aparece allí como texto clave, no sé si nuestra hermanita Giovanni quiere leerlo, o puedo leerlo aquí, o nos puede ayudar ahí. En Romanos 8:38 y 39, y la pregunta formulada allí es, ¿cómo expresó el apóstol Pablo su confianza en el amor incomparable de Dios manifestado al dar a su Hijo? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, amén. Antes de comentar el texto ya leído, es bueno mencionar que la pregunta que se nos formula aquí es, leamos nuevamente, ¿cómo expresó el apóstol Pablo su confianza en el amor incomparable de Dios manifestado al dar a su Hijo? O sea, cuando hablamos del amor revelado, que Dios ha revelado, al dar a su Hijo, es bueno enfatizar y recordar que verdaderamente Dios dio a su Hijo. Al dar a su Hijo, no hay una manifestación de amor más grande que esa, porque a veces, está trayéndola al plano terrenal, un padre o una madre que sacrifica a su hijo, podríamos decir que está haciendo un sacrificio doble. Porque si se da él, digamos, por el hijo, pues podemos ver allí un despliegue de amor. Pero al dar a su hijo, no hay mayor, digamos, revelación de amor en todo el sentido de la palabra que lo que se despliega allí, lo que se manifiesta allí, volviendo que queremos enfatizar de que verdaderamente Dios tuvo un hijo para dar. Eso fue lo que dio, su propio hijo. Bien, entonces, al dar a su hijo, Cristo mismo también lo manifestó, dijo que no hay mayor amor que este, que el amigo que da su vida, de aquel que da su vida por el amigo. O sea, la manifestación de amor no puede ser más grande que usted ofrecer su vida, en este caso, como lo hicieron el Padre y el Hijo, por la raza humana. Entonces, ese amor es tan grande, como dice aquí el apóstol Pablo, por lo cual estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, verso 39, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios, note, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y yo digo amén, Amén. y le doy gloria a Dios por esto, Amén. porque cuando comenzamos a leer el párrafo que está aquí en la parte del lunes, dice, Cristo podría haberse apartado de nosotros a causa de nuestra culpabilidad. Notemos que el plan de Dios, el plan del Padre y el Hijo, al crear a los seres humanos, lo hizo pensando en una familia que pudiera disfrutar de las bendiciones del Padre. Y como nosotros vemos allí en Génesis, el pecado entró y aparentemente dañó, digamos, ese plan, ese plan que Dios había diseñado para nosotros, pero pudo, así como acabamos de leer, tanto el Padre y el Hijo pudieron echar para atrás ese plan y comenzar uno nuevo. Pero a pesar de, nos dice aquí la sierva del Señor, pero en vez de hacerlo, vino y habitó entre nosotros, lleno de toda la plenitud de la deidad, para ser uno con nosotros, a fin de que por medio de su gracia pudiéramos obtener la perfección. Y esta palabrita de obtener la perfección, noto que muchas veces las personas tendemos a tropezar mucho con ella. La mayoría de la cristiandad entiende de que Dios es poderoso. Si usted le pregunta a cualquier persona que, digamos, profese una fe en Dios, que si cree que Dios es todopoderoso, pues no hay duda en ello. Pero cuando se trata de, digamos, algún defecto de carácter que podamos tener, cuando se trata de algún cambio que se necesita que se produzca en nosotros, como que lo vemos imposible para Dios. Tenemos que tener en claro
que hay un pensamiento, me llega a la mente, de la sierva del Señor, que dice que lo que Dios procura hacer con nosotros está por encima del más elevado pensamiento humano. Exacto. O sea, lo que Cristo ha venido a hacer, a manifestar, parte del amor y la grandeza, es que nosotros podamos restablecer, que ese carácter pueda restablecerse en nosotros. Y el punto de, digamos, de referencia es Cristo Jesús, que tengamos un carácter semejante a Él. Y no es una cuestión de nosotros, porque llegar a la perfección humanamente es algo impensable. Pero si creemos que Dios es todopoderoso, pues el trabajo lo hará Él en nosotros. Es una obra, digamos, divina, juntamente con la colaboración humana. Entonces eso es lo que Dios, digamos, ese carácter que es lo que, recuerde que la lección nos está hablando a nosotros, una preparación para el cielo, y es parte de la preparación que debe hacer cada cristiano que quiera, digamos, llegar al cielo a través de la metodología que Cristo ha establecido. Amén. Dice el párrafo. Y es interesante, hermano Lora, que el título es El incomparable amor. Es decir, no hay nada que se lo pueda comparar. Sí. Así es, así es. Dice aquí, para ir terminando esta parte, Cristo desea que sus hijos revelen su carácter y ejerzan su influencia a fin de que otras mentes puedan ser puestas en armonía con su mente. O sea, es el ideal de Cristo. Y es un trabajo, como se mencionaba antes, un trabajo de cada día. Pero no lo hacemos nosotros, lo hace Cristo a través de su Espíritu Santo en nosotros, que va formando ese carácter a semejanza de Él. Y nosotros entendemos de que lo único, sabemos, que llevaremos al cielo es nuestro carácter, pero ese carácter debe reflejar precisamente el carácter de Cristo, porque lo que Cristo le dijo a sus discípulos y nos dice hoy, que Él viene a buscarse a sí mismo en un sentido figurado de que el carácter de Cristo debe ser manifestado en nosotros. Amén. Dice, llegó a ser nuestra propiciación a fin de que todos los que le recibieran pudieran llegar a ser hijos de Dios. Dice que llegamos a ser hijos no, digamos, no de engendramiento humano, sino un engendramiento engendrado de Dios. Se levantó la cruz para salvar al hombre. La elevación de Cristo sobre la cruz fue el medio ideado por el cielo para despertar en el alma arrepentida el sentido de la pecaminosidad del pecado. Mediante la cruz, Cristo trata de atraer a todos a sí mismo. Amén. Y yo digo, gloria a Dios, porque Cristo podría haber utilizado, digamos, otra ilustración, atraer a la raza humana demostrando su gloria. Para nosotros contemplar a Cristo en la cruz, vemos precisamente ese despliegue de amor hacia la raza humana, hacia nosotros, y al mismo tiempo podemos decir que Él está, digamos, tomando nuestro lugar. Amén. Qué tremenda ilustración, qué forma de llamar Cristo, digamos, a la raza humana hacia sí mismo. Amén. Bien, gracias, mi hermano Edinson. Y vamos entonces a continuar con la parte del martes, ¿sí? La razón de nuestra preparación. Recuerde que el título general de esta semana es la preparación para el cielo. Así que la parte del martes nos dice la razón de nuestra preparación. Y en vista de que vamos a ver si, vemos que ya el hermano Luis también ya está con nosotros. Mi hermano no lo había visto en la cabina, pero ya veo que está con nosotros. Así que eso es buena noticia. Mi hermano, un saludo para usted. ¿Cómo se siente? Ok. Bueno, sí, un saludo para todos, hermanos. De verdad es un gozo, una alegría poder estar unidos. Saludos al pastor, a la hermana Joa,
al otro hermano no sé su nombre, pero estamos felices, hermano, de verdad, esto es una bendición grande de poder conectarnos, de poder vernos pues a través de las cámaras. Saludo a los hermanos que nos están viendo en diferentes lugares del mundo, al hermano Eduardo Ortiz, a todos los que se conectan, de verdad es una bendición. Un saludo especial. Qué bien, qué bien. Este momento se va a repetir muchas veces. Gloria a Yo espero Dios. que sea más habitual para que más hermanos se integren y puedan ver las caras en diferentes países, porque el milagro de la comunicación a través del internet tenemos que utilizarla y tenemos que sacarle ventaja para la proclamación del evangelio y también para fortalecer la fe de muchos hermanos que muchas veces piensan que están solos y que nadie más hay en el mundo, en el planeta, que creen igual que ellos. Entonces este medio es para eso. Entonces vamos a buscar a continuación Daniel capítulo 12 y el versículo 2 y Filipenses 1:6, que fue la cita que le estaba citando hace un momentito. Igualmente Filipenses 8:22. Vamos a ver la razón de nuestra preparación. ¿Cuál debe ser esa razón de nuestra preparación para el cielo? Daniel 12:2, primera cita. Las siguientes citas son Filipenses 1:6 y Filipenses 3:8 hasta el 21. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Será un momento triste cuando algunos despierten para confusión perpetua. De paso, ese pasaje está aplicado dentro de lo que creemos que será la resurrección especial, donde habrá un grupo que se va a levantar para vida eterna y otro grupo para confusión. ¿Por qué no despertar ahora y no para confusión, sino para vida eterna? Amén. Ese grupo que está allí profetizado, que se va a levantar de la tumba, literalmente, físicamente, van a ser de aquellos que murieron creyendo en el mensaje de tercer ángel. Y ese grupo que se menciona allí, que se va a levantar para confusión, no va a ser, digamos, cosa buena, porque van a ser de todos aquellos que renegaron, rechazaron el mensaje de tercer ángel y también aquellos que fueron los enemigos más acérrimos de la verdad. Allí se van a levantar también algunos que participaron en la crucifixión de Cristo. Entonces, tiene que haber un motivo, algo claro de por qué yo debo prepararme. ¿Por qué? Leamos ahora a Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nos vamos acercando más. Hay un trabajo que comienza desde el día de la conversión. Como le dije, si el día de la conversión morimos, somos salvos. Pero como no morimos, seguimos viviendo, hay una preparación que se comienza desde ese día, que es la justicia impartida, que Dios la va impartiendo con su Espíritu Santo. Dios va animando, digamos, lo tosco de nuestros caracteres, los rudimentarios, todos los defectos, poco a poco Dios lo va destruyendo, lo va quitando y va haciendo una nueva persona. Por eso, cuando vemos el caso de dos discípulos que había entre los que andaban con Cristo, había uno que se llamaban el hijo del trueno. ¿Quién era ese? Juan. Y ese que tenía un temperamento fuerte, fíjese Juan, que en una ocasión, juntamente con su hermano, pidió que bajara fuego del cielo porque una aldea no le dio la bienvenida a Cristo. Ese es el que más habla del amor, Juan. Es el que más habla del amor. O sea, que él fue transformado y cambiado. Esa agresividad que tenía fue transformada. Nosotros, que seamos transformados, y ese es el motivo de la preparación, que Dios nos transforme. Amén. Que Dios cambie nuestros caracteres de ser violento, agresivo, aún con las ideas que no lo vamos a combatirla de una forma quizá agresiva, como cuando venimos con primer amor, pero muchas veces no estamos pulidos todavía. Entonces Dios quiere transformar eso, como hizo con Juan, cambiar eso, y el motivo de la preparación es la edificación de un carácter, como decía Edison, que sea igual al de Cristo. Amén. Porque eso es lo que viene a reclamar. Amén. Ok, vamos entonces a leer a Filipenses capítulo 8, versículo 3, versículo 8, 21.
Sí, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a resucitar a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Interesante, la lectura es bastante amplia. Amén. Y hay mucha información allí. Sí, fijémonos, hermanos, que definitivamente hay que hacer una preparación. Saben ustedes que para ser ciudadano de los Estados Unidos usted debe cumplir con unos requisitos y uno de ellos es que usted debe vivir en Estados Unidos. Para obtener la ciudadanía celestial debemos nosotros conseguir esa ciudadanía aquí en la tierra primero. Dice que nosotros estamos llamados a vivir, digamos, un pedazo de cielo, si se quiere, aquí en la tierra. Pero hay una preparación que debe efectuarse en nosotros. Y hablando rápidamente acerca de la perfección, yo veo la perfección como algo, digamos, como hablamos de la humildad, que son dones del Espíritu y deben manifestarse en nosotros una vez Cristo mora en nosotros. Ahora bien, en el momento que nosotros decimos que somos humildes, ahí la perdemos. Como también cuando decimos que somos perfectos, pues ahí entonces perdimos esa perfección. Entonces, si bien es cierto, debemos crecer en humildad de día en día, así como a la luz de la aurora que va en crecimiento, pues esa perfección, digamos, debe de ir en aumento de una manera simultáneamente, digamos. Así es. Bien, esa información que nos da a la cita de Colosenses 3, 8 al 21 es bastante amplia y nos presenta, dice allí un momentito, no que la hayamos alcanzado. Y más adelante dice, nosotros lo que ya somos perfectos, aparentemente Pablo se está contradiciendo, pero no, es que está hablando de diferentes aspectos que tanto él como la iglesia debían alcanzar. Pero luego él reconoce que ya habían aspectos que habían alcanzado. O sea, en algunos aspectos, nosotros hemos ya vencido alguna tentación, algunos aspectos.
Pero eso no tenemos que proclamarlo como un evangelio, como una proclamación. Eso se deja allí y la gente que lo va a observarlo. Con respecto a lo que dice el hermano Edinson, tiene mucha razón en lo que dice, porque cuando nosotros estamos conscientes que tenemos una ciudadanía y es del cielo, somos ciudadanos del cielo, cuando entendemos eso, pues cambian muchas cosas en nosotros. Si nosotros nos mentalizamos, si nosotros lo entendemos, pues vamos a tener un cambio en nuestra vida, ¿no? Vamos a saber que no pertenecemos a este mundo. Y pues quiero recalcarlo porque en estos días vi por allí un corto video de un pastor de la iglesia adventista que dice que Dios es un Dios multicultural, que las personas que están en África hablaban de una manera, las personas que están en Estados Unidos hablaban de otra manera. Y esto es totalmente falso y imagínese usted toda esta corriente que se está promoviendo. Estos pastores están hablando acerca de que nosotros tenemos que seguir nuestra cultura y es algo totalmente en contra de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, Romanos 12 nos dice que nosotros debemos dejar las costumbres y tradiciones de este mundo y renovarnos mediante nuestro entendimiento. Porque también Pablo dice que somos ciudadanos del cielo, como dijo el hermano Edinson. Entonces es importante porque es que estos pastores hablan con una seguridad y una, ¿cómo se le podría decir? Como tienen como una soltura al hablar, ¿cierto? Como un cierto grado de convencimiento tienen. Y lo que dicen pareciera que fuera verdad, pero cuando lo comparamos con la Biblia es totalmente falso. Es algo que no concuerda con la Biblia. Somos ciudadanos del cielo y Dios no es un Dios multicultural. El que lo adora aquí en Colombia tiene que ser la misma adoración en Estados Unidos, en República Dominicana, en todas las partes del mundo, porque Dios es uno solo y es una sola adoración. Pues, ese era mi pequeño aporte. Amén. Muy bien, es así, Amén. como dice, es así. Y ese movimiento está pues cambiando mucho dentro de los adventistas. Y realmente está afectando mucho porque es lo que ha hecho que se haya introducido una música rara que no era la música que se utilizaba, la vestimenta, el uso de joyas, todo eso es un movimiento cultural que ha arropado a la iglesia adventista. Y como es un asunto de movimiento, también se ha introducido la obligación de la mujer al pastorado. Igualmente ya vemos adventistas gay, o sea que todo eso es un movimiento que ha arropado la iglesia y está ligado con la cultura y prácticamente como que Dios hubiese cambiado, como que no es el mismo Dios de la Biblia, pero no es así. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado porque eso ha debilitado la fe de muchos adventistas a nivel mundial. Adelante, Manuel. Sí, quiero también decir que lamentablemente vivimos en una sociedad donde nada es nada. Y esos principios filosóficos que son, digamos, diabólicos, se están impermeando dentro de la sociedad cristiana. Ya nada y nada. Y lamentablemente las cosas van a terminar justamente como comenzaron. Lo vemos en Caín y Abel. Dios allí estableció qué era lo que él quería. Sin embargo, Caín llevó lo que le pareció. Entonces hay una corriente, un pensamiento generalizado de la cristiandad de que usted le lleva al Señor lo que usted cree. Como es para el Señor, pues pocas personas lo cuestionan porque es para Dios, pero pocos preguntan qué fue lo que Dios pidió. Entonces, Dios acepta lo que Él pide, no lo que yo quiero darle. Exacto, muy bueno, así es, eso es así. Y lo vemos con perdón, en toda la Biblia, Dios estableció específicamente cómo era la adoración, el templo. Él se tomó el tiempo para, presentarle a Moisés, lo que era la maqueta, lo que era el santuario celestial, y le hizo una aclaración. Ten cuidado de hacerlo exactamente como se te había mostrado. O sea, que el que ama a Dios, el que ama la verdad, va a procurar de hacer exactamente lo que Cristo no ha dicho que hagamos.
Ok, pasemos inmediatamente a la parte del miércoles. Más semejantes a Cristo. Amén. Y vamos a ubicarnos en 2 Corintios 3:18. ¿Cómo es que somos transformados espiritualmente? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. De Amén. gloria en gloria. Note que allí está hablando de pasos, de gloria en gloria, es decir, de etapa en etapa. No es de un sopetón, no es de una vez que Dios nos transforma. No porque Dios no tenga poder, no, ese no es el asunto. El problema somos nosotros. Son diferentes etapas que vivimos los seres humanos. Entonces, de gloria en gloria, nos está hablando de diferentes procesos, de cómo Dios nos va transformando. A veces por circunstancias desagradables, un accidente, una enfermedad, diferentes cosas. Pero de gloria en gloria, de tiempo en tiempo, hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1:6, no se olvide, o hasta que muramos, de gloria en gloria, Dios nos va transformando. Y en la parte del Amén. miércoles, voy a cerrar esa parte, dice allí en Alzan tus ojos, página 192. Hoy tuvimos un día precioso en Oregón. El hermano Juan está hablando allí. El Espíritu del Señor se manifestó de una manera notabilísima en la reunión de testimonios de las 9. Se presentaron muchos testimonios humildes y buenos, y el Espíritu enternecedor de Dios reposó sobre los predicadores y la gente. Traté de hablar por un corto tiempo. Les dije que es privilegio del cristiano acudir a Jesús con fe ferviente, fervorosamente, reclamando el cumplimiento de las promesas de Dios, sin depender de los sentimientos, sino aceptando lo que Dios dice en su palabra. Es muy importante lo que dice aquí, porque sucede que muchas veces los seres humanos, los cristianos, los creyentes, queremos vivir de emociones, de emociones. Hoy día tuve un buen día en el trabajo, o quizás gané mucho dinero, o quizás recibí un ascenso. Tenemos una alegría eufórica ese día. Y ese día damos gloria a Dios, lo publicamos por las redes sociales, muchas cosas bonitas. Por el siguiente día, ¿qué pasó? Es decir, el cristiano no viene de emociones, no viene simplemente por una experiencia espectacular de ese día y ya, sino que nos basamos en creer a las promesas de Dios. Amén. Creer a las promesas de Dios, eso indica que aunque yo no vea las cosas agradables, el sol brillante y esté nublado el día, que yo siga creyendo que Dios está allí, que está guiando mi vida y el proceso. Entonces, lo que hermana está diciendo allí Amén. es que ella vio cristianos que estaban basados en emociones. Y ella decía que debemos creer reclamando las promesas de Dios, sin depender de los sentimientos. Bueno, eso es engañoso, lo usa mucho el diablo en las iglesias, las emociones. Y por eso vemos hoy día el evangelio de la prosperidad, el evangelio de que yo te decreto, que yo te reclamo, y creen como que Dios es un títere que usted lo puede manejar como usted quiera. Pero eso no es Dios, ni eso es el estilo de vida que Dios quiere para sus hijos. Dios quiere que dependamos por la fe en las promesas de Dios, y que aunque no veamos el día brillante, lo veamos nublado, Dios está allí y debemos creer en esa promesa. Y pues, ¿cuál podría ser un buen consejo para evitar caer en esto de los sentimientos o evitar el sentimentalismo en la iglesia? Bien, lo primero es lo mismo que está indicando aquí la hermana Juan, que creamos y reclamemos las promesas. Por ejemplo, un día nublado en el sentido espiritual, es decir, un día que tú tienes problemas. Hay un pensamiento que dice que cuando menos usted sienta deseo de orar, es que más tiene que orar. Es decir, cuando yo oro, cuando no tengo motivo para orar, o sea, porque lo que yo siento es algo muy malo, entonces, ¿qué es el motivo para orar? Eso indica que usted no está siendo manejado por los sentimientos, sino por principio, por creer la promesa que Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Que aunque yo no sienta nada emocionalmente, yo ore reclamando la promesa. Ese es el principio. Y esa es la forma para combatirlo.
hacer todo lo contrario de lo que estamos sintiendo en el momento. Y eso indica que no estoy actuando por emociones, sino porque estoy creyendo a que Dios sabe lo que me está pasando y que lo que me llegó a mí ya primero pasó por Dios y ya Él sabe lo que me va a llegar y por lo tanto ya Él me está dando la forma de yo superar la situación, pero debe creer que tiene poder para hacerlo, porque si me dejo llevar de las emociones, sucumbo y voy a caer. A mí me ayuda mucho en lo personal cuando yo estoy preocupada en el trabajo, en la casa, porque cada día te llegan situaciones diferentes. Entonces yo lo que hago es que respiro profundo, me pongo a pensar en las cosas de Dios, lo más bonito que yo tengo, y a tratar de evadir eso que me está acosando a mí, que me está haciendo fuerte daño. Entonces trato de mirar a un panorama fuera de la casa, trato de pensar en algo que me ayude, trato de cantar, de recordar alguna promesa, y a mí me funciona. Cada quien le ha de funcionar una diferente cosa que hace, pero a mí me ayuda eso. Muy bien, Sí. pasemos ahora a la parte del jueves. Ya estamos avanzando en esta lección y vamos a pedir a nuestro hermano Luis Román. Veamos, los planes de Dios son sencillos. Los planes de Dios son sencillos y ciertamente Dios está trabajando en nuestros corazones, edificando nuestro carácter. Porque fíjense lo que dice Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es una maravilla, una alegría, un gozo, porque Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Amén. Fíjense entonces, Amén. Cristo, la majestad del cielo. Por eso, hermanos, cuando nosotros entendemos el mensaje o la verdad del Padre y el Hijo, esto nos llena de gozo al saber que de verdad Dios entregó a su Hijo único, lo entregó para enfrentar la muerte eterna, para que muriera allí en nuestro lugar. Y esto es motivo de gozo. Entonces Cristo, la majestad del cielo, vino a esta tierra en forma humana y vino para vencer donde Adán fue vencido. Amén. Y fíjense lo que dice, hermanos, quiero ir a otro texto, porque acá nos habla de que Cristo fue tentado. Entonces, en el libro de Hebreos el capítulo 4, nos dice de esta manera, porque no tenemos, Hebreos 4:15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero, ahí está el detalle importantísimo, pero sin pecado. Gloria a Dios. Entonces acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es importante, hermanos, de que Cristo restableció la comunicación entre el cielo y los seres humanos caídos. Cristo nos mira a nosotros con humildad, con mansedumbre, con simpatía, con compasión nos mira a nosotros. Pero entonces está la parte que nos toca a nosotros hacer como hijos de Dios, la parte de preparación, no dejar de orar, no dejar de congregarnos, no dejar de estudiar, meditar en su palabra, y esto nos va a ir ayudando en la edificación de nuestro carácter. Fíjense, hermano, estaba buscando un texto del Espíritu de Profecía, no sé dónde lo apunté, pero dice que en este último tiempo, Satanás va a doblegar las tentaciones para nosotros, 10 veces más, dice así el texto, pero no lo ubiqué, no sé dónde lo anoté por allí. Esto quiere decir que nuestra preparación, hermanos, es diaria, es a cada instante. Usted y yo debemos vigilar, estar atentos a lo que Satanás coloca delante de nosotros, porque es lo que está en juego, es la vida eterna. Está en juego la vida eterna. Él no quiere que nosotros seamos salvos.
pero entonces el que empezó la buena obra en usted y en mí, la terminará y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Hermanos, sigamos avanzando con esa fe, agarrados de la mano poderosa de nuestro Dios y de su Hijo amado, que nosotros vamos a vencer. Vamos a ir a la Canaán celestial, hermanos. Amén. Sí, Señor. Amén. De modo que los planes de Dios son sencillos, de la parte de los jueves. Y ya hemos visto que todo aquel que cree en su nombre, Dios les da la capacidad de ser hechos hijos de Dios, que no es poca cosa, ¿eh? Es algo sencillo, como dice el título. Los planes de Dios son sencillos. O sea, Dios no nos está mandando a que usted haga un curso de universidad, que usted sea ingeniero, que usted sepa ser piloto, volar, nada complicado. Dice ahí a todo que creen en su nombre. Ya. Somos hechos capaces para que seamos declarados hijos de Dios. Es algo sencillo. Él nos capacita. Nos declara hijos de Dios. Amén. Es decir, Dios Sí, no es. complica las cosas, porque si Dios lo complicara, si Dios exigiera ciertos requisitos académicos, o que usted tenga un conocimiento que no sea el creer, fuera muy difícil entonces salvarse. Porque solamente los que tengan cierta idoneidad o capacitación para ciertas áreas tecnológicas es que van a alcanzar eso. Pero no, todos estamos en igual plano. Seamos del estatus social encumbrado, seamos bajos, clase media, pobre, rico, no importa. Si creemos en su nombre, Dios nos declara hijos de Dios. Eso es muy importante. Sí, pastor, y Amén. yo quiero aportar también no algo te- allí. Ok, adelante. Pues ese título de la lección del jueves, los planes de Dios son sencillos, y yo lo relaciono también un poco con, digamos, con la palabra de Dios es sencilla para nosotros entenderla también. Ciertamente hay puntos que son un poco más difíciles de entender, pero a mi manera de verlo, la mayoría de las cosas o las más importantes son sencillas, como por ejemplo, la salvación es por gracia, no por obra. Por ejemplo, otro punto más, y este punto fue el que me llevó a mi entender, porque yo recuerdo cuando mi papá me decía, me mostraba que la Trinidad no tenía un sustento bíblico, y yo en ese entonces, todavía lo recuerdo, en ese entonces yo decía, pero esto está como raro, porque todo el tiempo siempre hemos creído en la Trinidad. La iglesia siempre ha creído en la Trinidad. Toda mi vida yo crecí en la iglesia adventista y escuché la Trinidad, y yo dije, esto está raro, ¿y por qué mi papá ahora está cambiando de parecer? Pero entonces, cuando él me citó los textos bíblicos que son prácticamente la base, el fundamento de lo que es la verdadera deidad, yo entendí, porque es claro, está claro. Juan 3:16 es uno de los textos que yo digo que fue Dios que lo esparció por todo el mundo. Nosotros entramos en cualquier casa y encontramos Juan 3:16, porque es un texto muy, muy bonito, muy hermoso, y cualquiera lo entiende. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Ahí no hay Trinidad, está fácil de entender. Y lo que dice Pablo en 1 Corintios 8:6, que hay un solo Dios y un Señor Jesucristo. Eso está fácil, o sea, está fácil de entender, cualquiera lo puede entender. Por eso es que los planes de Dios son sencillos. Eso era más o menos lo que quería Amén. aportar. Sí, que parte de la preparación, como hablaba el hermano Luis Román, habla allí de las pruebas, y las pruebas son necesarias, porque una de las maneras que nosotros podemos saber si estamos preparados es justamente las pruebas, porque a la medida que estamos preparados, de esa manera vamos nosotros entonces a enfrentar las pruebas. Entonces, las pruebas se hacen grandes de acuerdo al material de la cual usted está hecho. Porque si usted no tiene los recursos para afrontar la prueba, pues entonces la prueba es, digamos, grande. Pero entre más preparado usted está con las herramientas que Dios nos ha suplido a través de Cristo, pues entonces más pequeños serán entonces los problemas. Amén. Así es. Amén. Es así. Llegamos a la parte del viernes, mis hermanos, felizmente, y allí vamos a ver que podemos vivir por principios. Vivamos por principios, no por acciones ocasionales. Así que le corresponde a nuestro hermano Reimer Román
y veremos allí cuál debería ser la forma de pensar y actuar del cristiano. Salmo 19, 97. Adelante, hermano Roime. Claro que sí, claro que sí. Y esto es importante para todos nosotros. Yo diría que los adventistas, hermanos, no sé si quizás ustedes hayan visto eso mismo, pero yo puedo ver, yo puedo observar que en las iglesias evangélicas ellos como que tienen como un fervor al momento de orar, como que ellos son a veces hasta un poco más unidos. Se les ve que ellos como que viven cada día en ese fervor. Pues yo lo he visto así en los hermanos evangélicos de otras denominaciones, que a veces falta en la iglesia adventista. A veces falta esto. Y he escuchado también acerca de que pues algunos hermanos adventistas no demuestran que son adventistas de lunes a viernes, no lo demuestran, simplemente los sábados. Y por eso es que este tema es importante, pues primeramente para mí, ¿no? Porque pienso que es un tema que primeramente me toca a mí. Vivamos por principios, no por acciones ocasionales, no simplemente los sábados. Entonces, los que hablamos acerca de los principios que Dios estableció, debemos estar bien claros qué son esos principios y no vivirlos ocasionalmente, sino que sea parte de nuestra vida, que sea algo que de verdad nosotros reflejamos, porque nosotros podemos decir mucho, podemos hablar mucho, podemos predicar y tener los sermones más elocuentes, pero si no hay respaldo del Espíritu Santo, si no hay algo que respalde, que tu vida en realidad no apoya a eso que estás predicando, no hay fuerza, no hay algo, no está el respaldo del Espíritu Santo. Amén. No sé si alguien quiere comentar algo. Bien, vamos a leer el texto que no se leyó, Salmo 119 y el versículo 97, antes de que el siguiente persona que se anime a dar un comentario, pues lo haga, para que ya completemos esta parte. Salmo 119, 97. Oh, Sí. cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Muy bien. Adelante. Cualquiera tenga un pensamiento en cuanto a esta pregunta. Exactamente. Bueno, el texto entonces dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Entonces esto nos introduce más en el tema porque nos refleja, nos hace entender que nosotros debemos vivir cada día en los principios que Dios nos ha dado. Y es importante porque nosotros los adventistas creemos que la ley de Dios está vigente y somos una minoría en comparación con la gran multitud de cristianos que hay en nuestros días, porque la mayoría, para no decir que casi que todos, no creen en la ley de Dios. Y es algo totalmente absurdo que no crean en la ley de Dios, pero sí creen en una ley que los respalda en su país, ¿no? En la ley de tránsito o alguna otra ley que en realidad lo que proporciona es pues, seguridad, ¿no? Porque si no hubiera una ley de tránsito, hubiera un caos, un desastre, un desorden. Incluso en sus propias casas hay leyes, porque un padre que no pone ley en su casa, pues es una casa de desorden, de desastre. Prácticamente ese es todo lo que encierra la lección del viernes. Vivamos por principios, no por acciones ocasionales. Podemos ver los mandamientos también, como nosotros recordar, como nosotros sabemos, de que los mandamientos de Dios, digamos, es su carácter. Entonces, la ley de Dios hace ese trabajo en nosotros de una restauración al carácter y a la imagen de Dios. Bien, mis hermanos, hemos llegado ya al final, nos hemos ya pasado del tiempo de esta presentación de esta escuela sabática. Como ustedes saben, hay un tiempo determinado para la escuela sabática y aquí tomamos más libertad, un poquito más. Hemos visto en la lección de hoy número 6, la preparación para el cielo. Vimos que la preparación que el creyente, el cristiano recibe, no debe concentrarse usted mirando los defectos ajenos, sino concentrarnos en nuestra propia salvación. Aprendimos también que Dios nos ama tanto que
dio lo más incomparable del cielo a su Hijo. Así que Dios está tan empeñado, tan intensamente motivado para que nos salvemos, que dio lo máximo del cielo a su propio Hijo. Aprendimos también Amén. que la razón de nuestra preparación debe ser que usted desee ver a Dios cara a cara, a su Hijo, que deseemos realmente ser participante del cielo, vivir el cielo, pero antes que vivamos en el cielo, como explicaba Edison, debemos tener un pedacito del cielo aquí en la tierra. Es decir, que tenemos que comenzar aquí a vivir antes de que pisemos las puertas del cielo. Claro, esa va a ser una vacación por 1000 años, porque la eternidad será en la tierra. Aprendimos también que debemos ser semejantes a Cristo. Esto es muy importante, porque Cristo vendrá a reclamar a los suyos que ya han reproducido su carácter en sus vidas. Y finalmente vimos que Dios no está buscando cosas espectaculares para que veamos cómo Él nos va a salvar. Es algo simple, así son sus planes. Usted y yo creemos en su Hijo y entonces Dios nos declara como sus hijos. Creemos en su Hijo y Él nos da capacidad para que seamos hechos hijos de Dios. Y finalmente, para que cumplamos eso, debemos vivir cada día los principios, no por acciones ocasionales, sino que sea un hábito, un estilo de vida, que esto sea una realidad en nuestras vidas. Amén. Voy a invitarle a nuestro hermano Luis Román para que tenga la oración final para concluir esta escuela sabática. Bien, vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias. Gracias por esta transmisión, gracias por este repaso de lección, esperando que sea de bendición para cada uno de nosotros. Por favor, querido Dios, ayúdenos en nuestra preparación, en nuestra edificación del carácter. Queremos ser semejantes a tu Hijo amado. Queremos estar contigo en la eternidad. Anhelamos estar en ese reino venidero, Padre. Anhelamos que nuestro cuerpo, nuestra mente sea restaurada al modelo de Cristo. Bendito Dios, te suplicamos que pongas fin al pecado, pero que nos ayudes a llevar este mensaje a muchísimos, a mucha gente que aún no conoce la verdad. Sobre todo, rogamos y suplicamos por el liderazgo de la Iglesia Adventista Corporativa. Suplicamos, oh Dios, que tú les ayudes a abrir los ojos antes que sea demasiado tarde. Bendito Dios, gracias. Acompáñanos el resto del día y que podamos seguir gozándonos en tu presencia. Lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendiciones, hermanos. Bendiciones para todos. Muchas bendiciones. Amén. Bendiciones. Amén. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.